Hola chavos, en esta ocasión vamos a desarrollar una aplicación que se conecte a SQL Server utilizando Visual Studio 2012 a través de Entity Framework. Posteriormente vamos a utilizar la misma aplicación para que se conecte a un origen de datos distinto. En este caso utilizaremos MySQL y sin tener que modificar el código ya escrito, vamos a hacer un par de modificaciones o de configuraciones para que se conecte sin ningún problema. Bien, primero vamos a crear nuestro proyecto de Visual Studio. En este caso estoy utilizando 2012 y vamos a crear un nuevo proyecto el cual llamaremos ejemplo entity Visual Studio, y podemos utilizar el framework 4 si lo desean. Bien, el proyecto ya se ha creado y vamos a crear la estructura de la base de datos a la cual nos vamos a conectar. Primeramente vamos a trabajar al 100% con la conexión a SQL Server, y posteriormente vamos a configurar y a instalar MySQL para conectarnos a ella. Entonces vamos a abrir SQL Server, que en este caso estoy utilizando la versión 2012. Si van a utilizar una versión anterior, no va a haber ningún problema. Para este caso la base de datos que vamos a utilizar ya tengo el script de la base de datos. En este caso tengo el script para SQL Server y para MySQL. Para SQL Server vamos a copiar el script que nos va a crear dos tablas, y en una de ellas ya también define lo que son dos registros que son catálogos. Vamos a ejecutar y hemos creado nuestra base de datos de SQL Server. Si actualizamos, la base de datos se llama ejemplo DB. Muy bien, ahora procedemos con nuestra aplicación. Primeramente vamos a desarrollar la aplicación utilizando toda la parte del acceso a datos en un archivo aparte, y desde el formulario vamos a hacer los llamados a los métodos necesarios para hacer lo que es la actualización, inserción, eliminación y el respectivo select. Si observamos nuestras tablas en caso de empleado, vemos el diseño, tenemos 5 campos, los cuales son 5 campos que tenemos que representar de manera gráfica en nuestro formulario. Y al ser un poco tardado, voy a pausar el video mientras diseño el formulario, y después ustedes lo diseñan y lo dejan de la misma manera como yo lo termino. Listo. Aquí está la interfaz para administrar la información. Como podrán ver, tenemos dos textbox, un daytime picker. Voy a mostrar aquí para que se visualice. Tenemos un textbox, como pueden visualizar, para el nombre, un textbox para el apellido, un daytime picker para lo que es el cumpleaños, un combo box para lo que es el sexo. Vamos a cambiar aquí el drop down style a drop down list, un botón y un data grid view. Ok, ahora vamos a proceder a crear entity en nuestro proyecto. Lo hacemos de la siguiente manera. En el nombre del proyecto, clic derecho, agregamos un nuevo elemento, y de los elementos comunes seleccionamos datos, Adobe.NET Entity Data Model sería el Entity Framework, al cual le vamos a poner de nombre ejemplo
lo llamaremos también ejemplo DB. El nombre es muy importante ya que más adelante lo vamos a necesitar para lo que son las conexiones entre SQL Server y MySQL. Entonces vamos a recordar ejemplo DB. Vamos a agregar. Y en este caso nosotros vamos a crear modelos a partir de una base de datos ya existente, que en este caso es la base de datos de SQL Server que crea. Vamos a crear entonces, vamos a generar los modelos de Entity Framework desde una base de datos ya existente. Por lo tanto vamos a darle siguiente. Vamos a seleccionar una conexión, la cual vamos a crear una nueva conexión. Voy a cambiar, en este caso yo tengo configurado por defecto Oracle, pero vamos a cambiarlo. Y aquí vamos a seleccionar Microsoft SQL Server. Microsoft SQL Server. Vamos a aceptar. El nombre de mi servidor es local. Y la base de datos es ejemplo. Probamos la conexión, es satisfactoria y vamos a aceptar. Listo. Con esto ya tenemos configurada la conexión a la base de datos de SQL Server. Y esta es la cadena de conexión que va a utilizar en este caso Entity Framework para conectarse a SQL Server. Hay que guardar la configuración de conexión en el archivo de appconfig para que Entity Framework se pueda conectar. El nombre va a ser ejemplo db entities. Este va a ser el nombre que vamos a utilizar para para trabajar con Entity Framework. Ejemplo db entities. Siguiente. Aquí ya nos recuperó los objetos de la base de datos a la cual se conectó. Vamos a tablas, DBO, y seleccionamos tanto empleados como la tabla de sexo. Vamos a finalizar. Y esto nos va a crear los modelos, que cada modelo representa una tabla de la base de datos, pero en Entity Framework una tabla se le conoce como modelo. Entonces esperamos que termine de procesar. Y bueno, en este caso nos aparecen algunos errores ahí al tratar de convertir las tablas a los modelos, pero lo que vamos a hacer es, si no aparecen los errores, pues perfecto. Si aparecen, lo que vamos a hacer es que al proyecto lo vamos a limpiar la solución, vamos a recompilar la solución para que el proyecto recompile todo y elimine todos los errores que se pudieron crear. Listo, ya tenemos entonces nuestros modelos. Entity Framework es todo esto, y dentro de Entity tenemos dos modelos que son mapeados a tablas dentro de la base de datos. De ahora en adelante nosotros vamos a trabajar solamente con los modelos, y Entity Framework se va a encargar de hacer todas las correspondientes acciones desde Entity hacia la base de datos. Listo. Ahora vamos a crear nuestro archivo, el cual va a contener toda la lógica para lo que es el acceso a los datos, y esto lo vamos a hacer agregando una clase a la cual llamaremos acceso datos. Vamos a agregar, y esto no es nada más que una clase en la cual vamos a escribir todos los métodos necesarios. Voy a subir un poco el porcentaje. Guardamos. Primero, en nuestra clase vamos a realizar una instancia de Entity Framework, en este caso una instancia de todo esto, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. De manera estática, ya les explicaré qué significa shared. Vamos a llamar ctx,
Por defecto, por convención, a este ambiente de entity se le conoce como contexto. Es el contexto de datos, por lo tanto pongo CTX como abreviación de contexto. Y lo que vamos a hacer es que vamos a crear una instancia de ejemplo db entities. Listo. Ahora vamos a comenzar creando, o más que nada llenando nuestro combo box de sexo, que sería desde la base de datos, sería cargar estos dos registros que ya están almacenados y comenzaremos por ahí. Entonces vamos a crear un procedimiento, un shared sub, se llama cargar combo, y cargar combo como parámetro le vamos a pasar el combo box que vamos a cargar. En este caso vamos a decir que es un combo box de tipo combo box. Bien, ¿para qué o qué significa shared? Desde nuestro formulario vamos a utilizar acceso a datos para obtener la información, pero para no tener que crear una instancia de nuestra clase acceso a datos, en pocas palabras, no tener que crear un objeto que se llame acceso a datos, vamos a utilizar acceso a datos llamando a sus métodos sin la necesidad de crear una instancia, y para lograr ello, tanto las conexiones como los métodos tienen que ser de tipo shared o shared, o sea, métodos compartidos. Bien, para el acceso a los datos vamos a utilizar LinkUToEntity, que es una de las tecnologías que Microsoft ha implementado en el .NET Framework para lo que es el acceso a datos. Y el código va como sigue. Ahorita que tenemos todo el contexto de entity en esta variable contexto ctx, tenemos acceso nosotros a ambos modelos para poder recuperar datos de las tablas. Vamos a crear entonces una variable que se llame datos, y eso va a ser igual a, aquí comienza el código de LinkU, que sería de la siguiente manera: from, que indica desde dónde vamos a obtener los datos, y esos datos los vamos a almacenar en una variable, por decirlo temporal, que la vamos a llamar s, y esos datos están dentro del contexto ctx, específicamente en el modelo sexo. Y una vez que decimos de dónde vamos a obtener los datos, vamos a indicarle cuáles son esos datos que vamos a obtener. Entonces decimos que nos seleccione S. Si solamente ponemos S, sería el equivalente a select asterisco from sexo. Y todo esto lo convertimos a lista. Bien, ahora a nuestro combo box indicamos que su origen de datos va a ser datos. También, para que esté enlazado, le decimos que su display member será, en este caso, lo que se visualiza en la lista desplegable va a ser sexo 1. Podrán ver de que la columna en sí se llama sexo, pero al importarla a entity puso el 1, y eso lo hace para no confundir el nombre de la columna con el nombre del modelo. Entonces nosotros utilizamos sexo 1, y en el value member, que es el valor realmente que seleccionamos, será id sexo. Y para que nuestro combo box aparezca en blanco, para que lo podamos seleccionar, decimos que el valor seleccionado va a ser -1. Bien, con esto ya tenemos el primer método para cargar lo que es un combo box. ¿Y cómo lo cargamos? Sencillamente, en el evento load de nuestro formulario, llamamos a acceso
datos punto, podrán ver que aparece el método cargar convoke porque es de tipo shaded o shade. Si no, tendríamos que crear una instancia de acceso a datos para poder acceder a cargar combo. En este caso ya no necesitamos, y le pasamos el combo box que vamos a llenar. El combo box ya tiene un nombre que yo se lo predefiní. Este combo box se llama CBO sexo, por lo tanto es el nombre del combo box que le vamos a pasar. CBO sexo. Inclusive el IntelliJ de Visual Studio nos indica que le tenemos que pasar un tipo de dato combo box. Con esto ya tenemos el primer acceso. Vamos a ejecutar nuestro programa para visualizarlo. Podrán ver, ahí está, femenino y masculino son datos traídos desde la base de datos. Ahora también vamos a mostrar los datos que hay en nuestras tablas de empleado y se visualicen en el Data Grid View. El proceso es muy parecido, de hecho puedo copiar, pegar y le vamos a llamar cargar grid, solamente que en este caso le tenemos que pasar como parámetro un Data Grid View, que es el control que vamos a llenar, y vamos a poner aquí el empleado. En este caso tenemos empleados y que me seleccione todo. Por el momento vamos a decir que no seleccione todo. Decimos que el grid.dataSource hacer datos. Por el momento vamos a visualizarlo así. En el evento load también ya vamos a acceso datos, cargar grid, y le pasamos el grid que yo le puse de nombre Data Grid View Datos. Iniciamos nuestro proyecto y podrán visualizar que en sí está enlazado, sí estamos trayendo los datos, pero no hay datos en la tabla, por lo tanto se ve de esta manera, solo se ve el encabezado. Podrán ver entonces que empleados y sexo están relacionados y por eso aparecen todas las columnas. Lo que haremos entonces es que solo aparezca la de sexo, y eso lo hacemos tan sencillo como decirle que nos seleccione e.id persona. Era id empleado, se me fue el nombre de la propiedad por id persona, pero eso no va a representar ningún problema. e.nombre, coma, e.apellido, fecha NAC. Y aquí algo muy interesante, vamos a utilizar la columna sexo de la tabla sexo en lugar de la columna id sexo. Si lo hiciéramos con código SQL tendríamos que hacer un inner join para poder acceder a datos de otra tabla relacionada, pero en este caso Entity Framework nos ayuda en ese aspecto. Ya sabemos que E es empleados, que está relacionada con el modelo sexo, y el modelo sexo tiene la propiedad sexo 1. De esta manera hemos hecho el equivalente a un inner join. Si no quisieran que dijera sexo 1 y de repente que dijera género, podríamos hacer de esta manera. Era género igual a la columna. Esto sería como el equivalente a un alias, a un as, y dice género. El primer columna la vamos a ocultar porque eso es información solamente para el programador. Decimos grid.columns, columna 0 siempre es la primera, punto visible igual a false. Ejecutamos y solo aparece la información que nos interesa. No significa que no está la columna id persona, si está, simplemente la hemos ocultado. Ahora procedemos a lo que es insertar información, insertar datos.
Por lo tanto, vamos a crear otro procedimiento de tipo shared también. Shared sub, vamos a llamar agregar empleado, y lo que vamos a hacer es agregar un objeto empleados a nuestro modelo. Un objeto empleados a nuestro modelo. Nosotros lo agregaremos al modelo y el modelo se encargará de insertarlo en la base de datos. Así, por lo tanto, el tipo de datos que le vamos a pasar es un empleado de tipo empleados, y al contexto, dentro del contexto se encuentra el modelo empleados, el cual tiene un método que se llama add para agregar. ¿Y qué vamos a agregar? El empleado. Y para que entity guarde en la base de datos lo que acabamos de agregar al modelo, le decimos que guarde todos los cambios. Y con esto hemos insertado un empleado en nuestro modelo para que sea agregado a la base de datos. Listo. Procedemos a hacer el proceso de agregar, y aquí, si utilizamos acceso datos punto agregar empleado, nos dice que nos está solicitando que le pasemos un empleados con todos sus datos. Entonces lo que haremos es crear una instancia de la clase empleados, que la clase empleados en todo caso sería esta misma. Un modelo en todo caso es una clase, y le vamos a pasar una instancia de esa clase, y por ello utilizaremos la palabra reservada new. Tenemos new empleados con los siguientes parámetros. Listo. Los parámetros que vamos a utilizar, voy a ordenar esto de manera que se pueda comprender mejor. Voy a poner esto por aquí. Aquí voy a cerrar form 1 para que me vuelva a aparecer el aquí. Voy a poner 130. Decimos punto. En el caso del nombre va a ser lo que guardemos en el txt nombre.text. Punto apellido va a ser lo que guardemos en txt apellido.text. Punto fecha NAC va a ser lo que guardemos en el picker cumple.value. Y punto id sexo va a ser lo que guardemos o lo que hemos seleccionado en el combo box sexo.selected value. Con esto ya tenemos listo, ya le estamos pasando. Podrán ver, todo esto hasta aquí es el objeto empleado que nos está solicitando para agregarlo. Una vez que lo agregue, significa que ya está. Vamos a cargar el grid nuevamente, lo copiamos y lo pegamos para visualizar de que sí se ha agregado el empleado. Vamos a mostrar un pequeño mensaje rápido que diga: el empleado ha sido registrado. Vamos a poner una information, y aquí gestión de empleados. Listo. Vamos a iniciar. El asunto de las validaciones queda para cada quien. Lo importante, lo que me interesa es la funcionalidad. Vamos a agregar un empleado, por ejemplo Marvin Álvarez. No tengo idea cuándo nació.
registrar esta fecha, seleccionamos que es masculino y vamos a agregar. Vamos a ver, el empleado ha sido registrado y podrán visualizar el registro en la parte inferior. Muy sencillo. También podemos validar que se limpien los campos cada vez que insertamos un nuevo registro. Y ahora faltarían los métodos para actualizar, para eliminar. Y para eliminar vamos a proceder primero al de eliminar. Lo que haremos es seleccionar uno de los registros y con clic derecho lo vamos a eliminar. Primero vamos a configurar que se seleccione toda la fila de nuestro Grid View. Vamos a hacer la pequeña configuración rápida. Vamos a nuestro Grid View. Vamos a la propiedad modo de selección, lo cambiamos a Full Row Select y vamos a aprovechar a cambiar unas propiedades, como por ejemplo que sea de solo lectura y que solo sea de una selección. Bien, para mostrar menús contextuales, los menús contextuales son aquellos que aparecen cuando damos clic derecho con el ratón. Es un control que se llama Context Menu Strip, el cual lo arrastramos, y aquí vamos a ver aquí, al seleccionarlo nos aparece que diseñemos el menú, el cual vamos a poner eliminar empleado. Listo. Ahora vamos a configurar el grid para que responda al clic derecho. Por lo tanto, damos un clic al grid y en su propiedad Context Menu Strip seleccionamos el control que acabamos de agregar, que es el Context Menu Strip 1. Listo. Ahora damos doble clic a eliminar empleado para que se genere el código de en este caso del botón. Bien, para eliminar, vamos a lo que es el archivo de acceso a datos y vamos a escribir el código para eliminar un empleado. Bien, para eliminar un empleado primero tenemos que identificarlo entre los registros. Le damos un shared sub, decimos eliminar empleado. Primero necesitamos entonces el ID del empleado de tipo entero para poderlo identificar. Lo vamos a identificar de esta manera: bin empleado, y lo identificamos con código de link, que decimos from in en el contexto. Dentro del contexto tenemos el modelo empleados y decimos donde e.id persona es igual al parámetro id que le hemos enviado y que nos seleccione e. Y aquí, en lugar de decir toList, porque realmente toList sirve para convertir a lista todos los registros, en este caso solo es un registro, entonces utilizamos single or default. Con ello ya tenemos el empleado que queremos eliminar almacenado en la variable en este caso decimos que el contexto empleados remove, en este caso vamos a remover al empleado que acabamos de obtener, y para que los cambios sean guardados en la base de datos decimos context ctx.savechanges. Ya con esto hemos eliminado el registro. Ahora simplemente invoquemos a eliminar empleado en nuestro formulario. Bien, primero que nada tenemos que obtener el ID de la persona a la cual estamos seleccionando, o sea esto. Vamos a eliminar también esto, lo vamos a quitar para que no aparezca una fila de demás. Bien, primero obtengamos el ID que acabamos de seleccionar. Lo obtenemos de esta manera: dim
id e de empleado de tipo entero va a ser igual al data grid view datos punto current row. Current row es la fila que acabamos de seleccionar, la fila actual que estamos seleccionando, punto cells. Cells significan las columnas. La columna donde se encuentra el ID es la primera, por lo tanto es la que tiene índice 0, y de esa columna obtenemos su valor. Con esto ya obtenemos entonces el ID de la persona que estamos seleccionando. Llamamos a acceso a datos, punto eliminar empleado, y le pasamos el ID del empleado que vamos a eliminar. Una vez que se haya eliminado, volvemos a cargar el grid para comprobar que sí se ha eliminado. Pero en todo caso hay que recordar que la seguridad es muy importante, y vamos a hacer una validación que diga que si estamos seguros, vamos a ver, confirma la eliminación. Ponemos aquí el símbolo de interrogación con message postal question. También le concatenamos los botones de sí y no, un título que diga confirme, y si esto es igual a sí, significa que estamos seguros de eliminar ese registro, y lo mostramos. Bien, guardamos, ejecutamos. Vamos a agregar a una persona más para comprobarlo. Vamos a agregar a, me voy a agregar a mí, José Álvarez. Voy a dejar esa fecha, masculino, agregamos y listo. Ahora tenemos dos registros, el cual podemos eliminar uno de ellos. No voy a eliminar a mí mismo. Si le damos clic derecho, aparece el menú contextual que está configurado. Vamos a eliminar empleado. Nos pide confirmación. Si le damos que no, no sucede nada. Nuevamente, si le damos que sí, debería eliminar. Si no elimina, vamos a hacer la correspondiente depuración. Dale que sí. Podrán ver que todo funciona perfectamente. Si está eliminando de la base de datos. Si lo quieren comprobar, vamos a darle aquí. Ahí está. Solo hay uno ahora. Y solamente faltaría lo que es la actualización. Para la actualización necesitamos obtener el ID que vamos a actualizar y guardar los cambios. Para este caso, tendríamos que pasar todo lo que está aquí a los correspondientes campos. Vamos a tratar de... Bueno, vamos a hacer el proceso. Es un poco largo, pero lo vamos a hacer. Primero que nada, si damos un clic en uno de los registros, esa información debe de mostrarse aquí arriba para poderla actualizar. Vamos a crear un nuevo botón que diga actualizar. Esto puede ser en un solo botón, pero no quiero complicar el ejercicio por ahora, así que lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a dar de nombre actualizar. Listo. Entonces, al dar un clic, vamos a ir al evento clic, al evento clic de nuestro grid, buscamos el evento clic. Aquí está. Doble clic. Listo. Obtenemos el ID que vamos a actualizar, por lo tanto hacemos el mismo proceso, copiamos y pegamos. Ya tenemos el ID que vamos a actualizar, el ID del empleado, y ahora procedemos a nuestro archivo de acceso a datos, el cual hacemos lo mismo, copiamos, pegamos, solamente que en este caso se va a llamar mostrar info de empleado. Y aquí hacemos lo siguiente: aparte del ID del empleado, le vamos a pasar
le vamos a pasar los campos que vamos a cargar. Los campos que vamos a cargar son el txt empleado, perdón, el txt nombre, apellido, cumpleaños y el combo box. Pero mejor vamos a retornar esa información, por lo tanto esta no va a ser un sub, sino que va a ser una función que va a retornar un empleado, y por lo tanto decimos que retorne emp. Esta es una función, las funciones retornan datos, los sub no retornan datos. Yo lo que necesito es que me retorne un empleado que tenga el ID que yo le he pasado por parámetro y es de tipo empleado. Con esto ya tenemos acceso a todas las propiedades de empleado. Con esto entonces vamos a nuestro formulario y creamos una variable que se llame empleado de tipo empleados, y eso va a ser igual a acceso datos punto mostrar info empleados. Nos pide el ID del empleado que queremos obtener, es IDE, y esto retorna, recuerden de que mostrar empleados retorna, lo pueden visualizar ustedes aquí, dice que retorna empleados, y si retorna empleados tenemos que guardarlo en un tipo de dato parecido, en este caso empleados. Bien, entonces decimos ahora que txt nombre.text va a ser igual a empleado.nombre, txt apellido.text va a ser igual a empleado.apellido. El picker, no estoy seguro cómo va a funcionar esto del picker. Vamos a selected, no tiene selected, vamos a utilizar value, va a ser igual a empleado.fetchNack. Vamos a ver, también es de lectura y escritura. Y el combo box cbo sexo.selectedValue va a ser igual a empleado.id sexo. Con esto cargamos la información en los controles. Para verlo funcionar vamos a tener que agregar a otra persona. Me voy a agregar nuevamente. Masculino, agregamos. Ahí está. Ahora si doy clic en Marvin debería de mostrarme la información aquí arriba. Podrán ver Josué y Marvin. Vamos a agregar una persona nueva. Vamos a agregar a no sé, vamos a agregar a María Gómez. Vamos a acento aquí a Gómez con una fecha distinta para que no se parezca. El 86, junio 15, ella es femenino. Agregamos, si damos clic en María, está la información, Josué, Marvin, María. Ahora, si damos clic, podemos actualizar esta información en la base de datos. Ahorita no funciona y lo vamos a hacer en este momento. Damos acceso a datos. Y este no es una función, este es muy parecido al de eliminar. Copiamos, pegamos y vamos a llamar a esto actualizar empleado. Vamos a actualizar, aparte del ID que vamos a utilizar, vamos a actualizar lo que es el nombre de tipo string, el apellido de tipo string, la fecha NAC, de tipo date, y el sexo de tipo entero. Aquí obtenemos el ID, aquí obtenemos a la persona que vamos a actualizar. Y por último decimos empleado.nombre va a ser igual a nombre, que es este parámetro de aquí,
empleado. Lo podemos hacer de esta manera para que sea código más elegante. Decimos que con empleado hacemos lo siguiente: punto nombre va a ser igual al nombre, punto apellido va a ser igual a apellido, punto fecha NAC va a ser igual a fecha NAC, y punto ID sexo va a ser igual a sexo. Y por último le decimos que guarde los cambios. Con esto debería de funcionar, y solamente queda realizar la prueba. Vamos a ir a nuestro formulario, actualizar, y decimos acceso a datos punto actualizar empleado, y nos pide el ID que vamos a utilizar. En este caso el ID lo obtenemos vamos a utilizar siempre de esta manera el ID de la fila que está seleccionada. Le pasamos ID T, coma, el nombre es lo que está en el textbox, nombre.text, el apellido es lo que está en txt apellido.text, la fecha NAC es lo que está en el ticker cumple.value, y lo que está en sexo es lo que está en el combo box sexo.selectedValue. Listo. Vamos a hacer algo para que nuestro código quede más seguro. Vamos a copiar y a pegar una cajita de texto para el ID del empleado. Vamos a ponerle un nombre que se llame txt ID. Cuando damos clic aquí, vamos a decirle que el txtid.text va a ser igual a m.id, id persona. Lo pondremos entonces el ID empleado ahora va a ser lo que está en el txtid convertido a entero. Entonces decimos convertirlo a entero, lo que está en el txtid.text. Una vez que hemos actualizado, vamos a recargar los datos nuevamente para comprobar que se hizo la actualización. Copiamos y pegamos. Iniciamos. Vamos a cambiar a María Lisset Gómez López. Vamos a actualizar. A ver, María Lisset Gómez López sí hizo la actualización, así que todo está funcionando. Si queremos cambiarle a masculino, agregamos. Perdón, no tenía que agregarlo, tenía que actualizarlo. Para ver, aquí se actualizó. Y listo. Ya tenemos las sentencias que normalmente utilizamos en SQL Server. Y este campo sería invisible en todo caso para que no se visualice. Bien, hasta aquí es el ejercicio. Ahora viene la parte de utilizar este mismo código que se conecta a SQL Server, pero ahora debe de conectarse a MySQL sin la necesidad de tener que modificar el código que hemos escrito. Primero que nada necesitamos instalar MySQL. Hay muchas maneras de hacerlo. Yo lo voy a hacer de una manera un poco rápida, utilizando un paquete que se llama appserv, y lo desinstalé. Ya estaba instalado, pero lo voy a instalar de nuevo para que ustedes vean el procedimiento. Vamos entonces en este caso se llama appserv Win32 2.5.10. Este paquete instala PHP, Apache, MySQL y algo más por ahí. Entonces lo que me interesa es MySQL. Vamos a instalarlo. Clic derecho,
Ejecutar como administrador, veamos que sí. El asistente nos indicamos a la siguiente, aceptamos, se va a instalar en esta carpeta. Estos son los componentes que va a instalar el paquete. El nombre del servidor lo llaman localhost. Un correo electrónico, este no es tan importante por el momento. Y el puerto, si no tienen nada instalado, si no tienen otro servidor que esté corriendo en el puerto 80, dejan el 80. En mi caso especial yo tengo corriendo otro servidor en el puerto 80, por lo tanto este lo voy a cambiar en 90 para que no haya ningún conflicto entre ambos servidores. Siguiente. Este es la parte que más nos interesa. Nos está solicitando una contraseña para el usuario root de MySQL. Voy a utilizar en este caso 123 123. Y lo siguiente es muy importante. Primero, para podernos conectar desde Visual Studio a MySQL, esta opción no debe de estar chequeada. Y para que la base de datos de MySQL soporte integridad referencial, tenemos que habilitar el motor de base de datos y no debe. Este es el proceso como debe de quedar nuestra configuración para MySQL. Instalamos. Listo, ya está instalado el paquete y ambos módulos deben de ejecutarse ahorita que presionemos Finish para que empiecen a correr. Listo. ¿Cómo comprobamos que ha corrido? Que están corriendo. Vamos al navegador. En este caso escribimos localhost. Si dejaron el puerto 80 basta con escribir localhost. Si lo cambiaron a 90 hay que ponerle el puerto y aquí nos indica que está corriendo. Si queremos entrar a MySQL lo podemos hacer de esta manera. Ahí nos pide el usuario que es root, la contraseña 123, iniciamos la sesión. Ya estamos dentro de la administración de MySQL. De la misma manera, yo aquí tengo una base de datos que se llama EjemplodB, que para ejecutarla vamos a ir a EjemplodB, voy a eliminar la base de datos y donde dice SQL maximizamos. Vamos a ejecutar el script de MySQL que ya está preparado para ser ejecutado. Lo copiamos, lo pegamos y le damos continuar. Su consulta se ejecutó con éxito, por lo tanto nuestra base de datos se ha creado. Perdón. Nuestra base de datos vamos a actualizar aquí. Está EjemplodB. Les recalco entonces que la base de datos tiene la estructura de sus tablas de la misma manera. Si observamos a empleados, observamos a los empleados de MySQL, podrán observar ustedes que los tipos de datos deben de ser lo más parecido posible, es decir, persona entero. Para lo que es el texto, estoy utilizando varchar para MySQL y varchar para SQL Server, siempre con la misma longitud de 25. Para las fechas el mismo y para el ID sexo entero. Ambas tablas están relacionadas con la columna ID sexo. Y ahora que tenemos nuestra base de datos, ahora podemos proceder a lo siguiente. Para que Visual Studio se conecte a MySQL es importante que instalemos el conector, un conector para que se conecte a MySQL. En este caso yo estoy utilizando esta versión de este conector. No crean ahí que el número tiene que ver, bueno, que se lo voy a quitar, no tiene nada que ver. Lo instalan para que aparezca
el asistente de conexión a MySQL desde Visual Studio. Bien, aquí viene la parte de la configuración. Esto es muy importante. Primero, Entity Framework, vamos a irnos por aquí, utiliza, voy a ir a appconfig, utiliza una cadena de conexión un poco larga para conectarse al origen de datos, en este caso SQL Server. La cadena de conexión que utiliza es esta. Para ver, es una conexión bastante larga. Entonces, para que nuestra aplicación se conecte a una o a la otra, necesitamos tener las dos cadenas de conexión, una para SQL Server y otra para MySQL. Eso lo logramos. La cadena de conexión yo ya las tengo listas solamente para agregarlas y hacerles unos pequeños cambios, como por ejemplo los archivos. El archivo de Entity Framework se llama ejemplo.db, por lo tanto lo voy a copiar. Bueno, ejemplo.db, y en nuestro proyecto, en las propiedades de nuestro proyecto, vamos a agregar esas dos conexiones en configuración. Aquí, ambas conexiones de tipo string. Las conexiones ya las tengo aquí, se llaman cadenas de conexión. Una conexión es para SQL Server y la otra para MySQL. Voy a empezar por la de SQL Server. Entonces cambiamos el nombre, le ponemos SQL Server Connection, de tipo string, el ámbito para usuario y el valor lo pegamos. Importante cambiar los siguientes datos. Ejemplo tiene que ser ejemplo.db, tanto aquí como aquí y como aquí. El proveedor para SQL Server es system.data.sql client. La conexión del servidor es local. La base de datos se llama ejemplo.db y el resto se queda como está. Procedemos a la siguiente. La vamos a llamar MySQL Connection y ahora copiamos la de MySQL, que es esta. Básicamente es exactamente lo mismo, lo único que cambia es el proveedor. DB y DB. El proveedor en este caso es mysql.data.mysql client. El nombre del servidor, voy a acercar esto, el nombre del servidor es localhost. El ID de usuario es root, la contraseña es password y la base de datos se llama ejemplo.db. Con esto guardamos y es el primer configuración que vamos a hacer. La segunda configuración que vamos a hacer es agregarle algo a un archivo de entity, y eso lo hacemos de esta manera. Tenemos que identificar dónde está nuestro proyecto. Nuestro proyecto, en mi caso, lo guardo en documentos, Visual Studio 2012, proyectos, ejemplo entity, y el archivo sería, creo que lo podemos modificar desde aquí más fácil. Voy a cerrar todo esto, ya no lo necesito. Bien. Entity es este archivo, pero para visualizar la información que está dentro vamos a tener que desplegar, mostrar todos los archivos ahí para que se visualicen todos. Ahora aparece una flechita a la cual damos un clic, que tiene más archivos. Vamos a Designer, vamos a darle doble clic a Designer, vamos a ver. No, este no es. Vamos a ir a Context. Context tiene más archivos, y este que dice ejemplo DB Entities es el que necesito. Bien, realmente lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a crear otro subnew. Subnew se le conoce como constructor
de una clase en Visual Basic, código Visual Basic. Vamos a crear un nuevo y aquí le vamos a pasar la cadena de conexión como un parámetro de tipo string. Lo hacemos de esta manera. Decimos, como quien dice, cnn de conexión as string, y en lugar de que tenga este le vamos a pasar cnn. Listo, eso es todo. Esto sirve para que Entity Framework admita tanto la conexión de SQL Server como la conexión de MySQL. En el caso inicial solamente estaba aceptando la conexión de SQL Server porque fue la que yo configuré de inicio. Listo, ahora solo hace falta un paso más y el paso es el siguiente. Vamos a probar si nuestra aplicación se sigue conectando a SQL Server pasándole la cadena de conexión, las cadenas de conexión que hemos configurado. Vamos a acceso a datos y aquí ven, ahora aparece uno de 2, el 2 es cnn as string que acabo de agregar, y aquí le vamos a pasar una de las cadenas de conexiones. Estamos hablando de ya sea SQL Server Connection u MySQL Connection. Vamos a probar SQL Server Connection. Le decimos my.settings.mysql, perdón, SQL Server Connection. Vamos a iniciar, a ver si no hay ningún error. Y se sigue conectando con solamente que visualizamos esto. Ahora, ¿qué pasa si utilizamos la conexión de MySQL? En este caso nos debe de dar algún error, y para que sepamos qué es lo que está sucediendo, ¿ven? En sí no sucede nada, lo que está pasando es que no encuentra la conexión. Trató de cargar los combo box, el combo box del género sexo, pero como no encontró la conexión correcta o el proveedor correcto, entonces no se pudo establecer la conexión, ¿verdad? Bien, para corregir esto vamos a ir a la carpeta del proyecto, identificamos el archivo de Entity Framework, que es el archivo edmx, y lo editamos con un editor de texto. Yo voy a utilizar Sublime Text, y cuando ha cargado el archivo lo que vamos a hacer es indicarle cuál es el proveedor de datos al cual debe de conectarse. El proveedor de datos es este. Podrán ver que por defecto sigue configurado SQL Server. Vamos a cambiarlo al proveedor de datos de MySQL. Lo voy a tomar de aquí. Voy a copiar. Vamos a copiarlo. Perdón. Voy a pegar. Vamos a guardar la conexión. Al guardarlo, Visual Studio detecta que hemos modificado algo en el archivo ejemplo de edmx y nos pide si lo queremos recargar. Entonces vamos a recargarlo. Listo. Aquí está MySQL Connection y debería de funcionar. Espero que no haya faltado nada. Vamos a darle a iniciar y podrán ver ustedes que realmente sí se conectó a MySQL. Aquí están los campos femenino y masculino que están en MySQL. Vamos a ver aquí la tabla de sexo. Vamos a ir a examinar. Y aquí está femenino y masculino. En el caso de empleados, examinar no muestra nada porque no hay nada. Vamos a proceder a agregar un registro. Josué Álvarez, masculino, y en este caso agregamos. Podrán visualizar que el mismo código que utilicé para la aplicación que se conectaba a SQL Server
ahora se conecta a MySQL con las configuraciones que le acabo de hacer. Si le vamos a examinar, para ver que ahora sí aparece, eso es que es totalmente distinto a los datos que tengo eh, en SQL Server. Y de esta manera hemos hecho una aplicación que se puede conectar a ambos orígenes de datos sin necesidad de modificar el código que escribí, solamente basta con hacer las configuraciones. Y es importante que sepan que si necesitan agregar un nuevo origen de datos, como por ejemplo Oracle, se podría hacer perfectamente sin ningún problema. Solamente que el asunto pues se nos saldría de la mano si instalamos en este momento Oracle. Bueno, realmente espero que les haya sido de utilidad, que les haya gustado el video, y solamente queda que lo practiquen porque es muy importante este conocimiento para la parte del primer examen que van a realizar ustedes en este parcial. Bien, entonces nos veremos en la siguiente clase.